Tenían el mundo a sus pies, pero ellos mismos se los amputaron. Se decía que eran los próximos Pecos, el nuevo dúo dinámico, la versión latina y seseante de Andy y Lucas. Hoy en ¿Qué fue de aquella gente de la que no te acuerdas hasta que ves una imagen suya y dices ¡ah, joder! Hablaremos de Mambo, el fugaz dúo musical que nos enamoró durante 5 minutos del 2017. ¿Mambo? ¿Eso qué es un grupo? Mi vida, ¿no? Ni festivales, ni radio, ni nada. Sí, claro que me afectó su separación. Pasa que, bueno, en realidad me afectó para bien, porque yo ahí me di cuenta que tenía que cumplir mi sueño y cogí los 8.000 euros que tenía ahorrados y produje mi propia serie, que casualmente tengo aquí un USB para que podáis poner a lo mejor un trocito de los capítulos, ¿sabes? Como para introducir el personaje, un poquito antes de mí poner un trocito, y con el email debajo, si puede ser, por favor, también, por si a alguien le interesa, puedo contar de ellos lo que sea, o sea, que eran gays, que eran nazis, que eran gays nazis, o sea, lo que queráis, por favor, un trocito. ¿Qué ha pasado, Susan? Ha sido claramente un cecinato. Preciosa como siempre, Susan. Ok, Mike, será el mejor policía de Toledo, pero necesitarás un compañero. Pero, comisario, ¿sabe que yo trabajo solo? ¿Quién es ese policía tan carismático y rebelde? Agente Torres, tu nuevo compañero. Mike, conduces como una vieja. ¿Sí? Ahora verás. Maldita sea, Mike y Torres, han destruido la ciudad. ¡Alto, te abro otro ojete! Torres. Pero, ¿qué sucedió realmente con los dos componentes del grupo tras su precipitada separación? Este debería ser el típico cover de un tema. El talentoso Gustavo Mambo siguió con la música, pero con su pareja Candela Fernández. Se hicieron muy famosos gracias a Internet. Así que mientras cantamos nos gustaría que se imaginaran en su cabeza otra canción. Porque no se le puede cobrar derechos de autor a la imaginación. Una del Elton John, piensen que esta canción es famosa. Imaginen que suenan violines justo aquí. No nos lo podemos permitir. Así que ya lo ponen ustedes. Y es que no hay mejor orquesta Que vuestra mente. Wow. Tío, lo estamos petando muchísimo, ¿no? Sí, muy guay, muy guay. ¿Cómo estuve? Lo maravillosa, como siempre. ¿Y yo? Mi amor, he estado pensando en un nombre nuevo para el grupo. Ah, que ¿no te gusta Dúo de Amor? No me convence mucho. Ah, pensé que... Pero tengo otra idea. A ver. Fernández. Ah, Fernando. Pero es un poco, ¿no? ¿Un poco qué? Quiero decir que... O sea, mi apellido, ¿no? Ya, por eso, o sea... Bueno, pero tú tenías un grupo con tu apellido también. Ya, pero era el mismo apellido para los dos. Quiero decir, o sea, que es que Fernando suena un poco mexicano, ¿no? Un poco... O sea... No, sí. Pues una pena, ¿eh? Porque la verdad, mira, había hecho las camisetas. Ah. Qué bonita, súper bonita. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta? Me encanta. Que si no, pero que si no quieres, ¿no? Que No, tampoco... Maravilloso. Tú aquí. ¿Y tú aquí? Y yo aquí. Sí, está muy bonita, está muy bonita. En verdad se te ve perfecto ahí. Sí, estoy como...
El dúo triunfó deprisa, sacando 3 discos en un año y ocupando el sitio de anteriores grupos donde la chica es protagonista y el chico, que no le importa a nadie, está en un segundo plano, como Nena da Conte, La Oreja de Van Gogh o Amaral. Tú me gustas, somos un equipo, siempre juntos en cada partido, pero ya sabes que soy entrenador y también soy la que mete el gol. Tú el recoge pelotas de mi corazón, solo el limpiabotas que he elegido yo. Ojalá sea siempre así, me siento genial sin ti. Me encantaría estar soltera, vivir en mi manera, hacérmelo con todos los tíos que pueda. Candela, en tu disco hay una canción, Agosto, cargada de sentimientos. ¿De dónde nace? Perdón. Es que ese es el mes, agosto, en el que mi abuela Justina falleció y yo estaba muy unido a ella. Los veranos ya no son lo mismo. Bueno, en realidad nace un poco de una chica que echa mucho de menos la playita. Y también del amor que yo le tenía a mi abuela, ¿no? Porque... Agosto, te echo tanto de menos, cogiendo tu mano y hablando del abuelo. Va de eso, ¿no? De que echas mucho, de menos el veraneo, ¿no? Y a mi abuela. ¿Y qué nuevos planes tenéis ahora? Pues ahora queremos seguir componiendo y desarrollar un poco el... En un mes nos mudamos definitivamente a Estados Unidos, a Miami. ¿No me habías dicho nada de eso? Te lo estoy diciendo ahora, Cari. Socorrista, me siento mal. Crema solar. Radiografía. Papi, 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 papi. Papiloma. Tiranosaurios Rex. 2018. Poco después, alguien pausó un videoclip de Fernández y se dio cuenta de que el guitarrista ya no era Gustavo. De hecho, ni se le parecía. Su primer single sin Gustavo fue triple disco de platino. ¿Solo un periodista? Sí, es para mi blog. Bueno, pues nada, que todo pasa y que seguimos siendo muy amigos y sobre todo mucho respeto, ¿sabes? Mucho respeto. Y que muchas gracias. Nunca más supimos de él. Perdón. Y a nadie le importa. Pero, ¿qué pasó con Julio? El carismático de los Mambo tenía más que perder. Justo después de la ruptura, cayó en una tremenda depresión. Drogas, escándalos y un disco de 23 temas llamado Te odio Gustavo terminó de arruinarlo. Gustavo, te odio, Gustavo, te vas a llamar mi abogado. Gustavo, te odio, Gustavo, he contratado un sicario yugoslavo. Oh, Gustavo, te odio, Gustavo, eres lo más parecido a un grano que ha supurado, porque tú para mí eres pus, Gustavo. Te odio tanto que realmente no he compuesto esta canción. Eso sería admitir, y que me importa si no perderé el tiempo contigo. Le he dicho que la componga un amigo. Sí, yo la he compuesto. Y también te odio. No te conozco, pero me pagan por odiarte. Sin embargo, el destino le guardaba una sorpresa. La vuelta a los 90 significó también la vuelta de Julito Mambo. La nostalgia por lo vintage lo devolvió a primera línea haciendo lo mismo que antes en un programa propio, el Club Julito. Hola niños y niñas, bienvenidos a un... Heredando la franja de una vieja amiga, la encantadora ex estrella infantil Maripaz. ¿Quién no ha querido hacerle... Hoy en la cárcel por un triple asesinato. ¡Guau, guau! Julio volvió a poner de moda los programas infantiles.
pero no para niños, que ya no consumen televisión, sino para adultos. Atfal más al cajir. Julito vive de la nostalgia y lo peta. Ahora vamos a cantar la canción de los colegas con mi colega el Monete. ¿Listo, Monete? Julio fue elegido como el español más rico y famoso del año en la revista Rico y Famoso. Y ahora es el rey Midas de la televisión, pero ¿dónde está el perdedor? ¿Dónde está su primo Gustavo? Siempre fuimos diferentes. Ya es suficiente. Siempre decías que querías ser músico y no famoso, y eso ya lo tenías con la chica de tus sueños. Ya, ¿verdad? Es que no sé qué me pasa. Yo sí. Tienes el síndrome de las hermanas Olsen. ¿El qué? Pues una dependencia con un familiar que si no fuera familiar nunca sería tu amigo. Y eso te pasa con tu primo Julio, que sabes que es una relación tóxica, pero que le echas de menos. No. Yo a mi primo lo odio, ¿eh? No lo soporto. De hecho, también odio que tenga éxito. No. Tú lo que odias es que el éxito lo tenga él solo. Mira, doctora, yo realmente es que no sé ni por qué he venido. O sea, Bueno, pero vamos a hacer un ejercicio, ya verás que va a ser muy enriquecedor. Levántate, por favor. Tú te levantas, sí. ¿Del diván? Sí. Vale. Yo ahora me voy a poner aquí, ¿vale? Sí. Así. Y entonces tú vas a coger este cojín. El cojín. Sí, y lo vas a apretar muy fuerte contra mi cara, ¿vale? Aunque yo me mueva gaspavientos, tú sigues apretando. Apretando. ¿Vale? Fuerte. Ah, claro. Ya te pillé. Porque el cojín representa a mi primo. Claro, obvio. Que yo al final... Sí. tengo mi cosa. Pero muy fuerte, con muchas ganas, ¿vale? Y hasta que yo no me deje de mover, tú no dejas el ejercicio, ¿vale? Eso es muy importante. Venga. Así que cogemos una tijera con mucho cuidadito, chicos, y hacemos un corte aquí. Y así tendríamos nuestro propio capullo de rosa. Vale, estamos fuera, vamos a Publi. ¿Qué coño te pasa, hermano? Nada, tío, estoy cansado. ¿Cansado? ¿Quieres un poquito de sal de fruta? No, joder, que estoy aburrido. ¿Aburrido? Pero tío, si eres el puto amo por hacer un poco el tonto aquí, ¿cómo que aburrido? Es la polla. Sí, es la polla. Estoy de puta madre. Vamos, entramos en 3, 2, 1. No echo de menos estar contigo. Tengo nuevos amigos. Bueno, no están aquí ahora mismo, pero son las risas, te lo digo. No me hace falta que me entiendan. Tengo mi helado y mi teletienda. Me he comprado un colega hinchable, que no te lo venda. Soy antidepresivo, sudo serotonina. Estoy de puta madre, para mí cada día es mi cumpleaños. Es Navidad, el mejor día de mi puta vida. Estoy de puta madre. He vuelto a mi rutina. Tengo humedades en el techo y cuando las miro solo veo sonrisas. Mis humedades sonríen. No estoy mal. Es mi manera de expresar felicidad. Y no existe emoticono que iguale mi alegría. No necesito tu compañía. ¿Tony? ¿Tony? No, pero ¿qué pasa, Gustavo Mambo? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué pasa? Qué alegría, tío. Oye, ¿necesitas un stripper original? Te hago precio, No. Oye, qué sorpresa verte así, o sea, aquí. ¿Cómo te va todo? ¿Me invitas a un helado? Claro, tío. Bueno, ¿y qué querías contarme? ¿Yo? Sí, me dijiste, ¿me invitas a un polo? En plan... Ah, no, pero bueno, porque llevo toda la tarde poniendo fly y estoy muerto de calor, macho.
Pues qué puta hablo de tu serie, ¿eh? Me enteré y lo siento. Ya, tío. Aquí en España la gente no tiene ni puta idea, tío. Está en Corea lo hubiese petado. Como tu primo, ¿no? Que está triunfando en la hora. ¿Hablas con él o qué? ¿Qué va? Desde el día que... Qué pena, macho, porque erais buenos, ¿eh? El mejor grupo que yo he presentado, bueno, después de los Caños, ¿eh? Caños. ¿Qué podíais haber sido? O sea, los nuevos Caños, perfectamente. Pero perfectamente. Pues no hubiera funcionado. Mi primo es un egoísta. Solo piensa en él y luego en él también. No, pues tiene que contar contigo para el grupo. No, pero por mis followers, mi canal de YouTube. Pero si nunca usaste con él el canal, nunca lo usaste. Ahora, con Candela, bien que pediste el culo, ¿eh, mamona? Tetas. Mira, en mi opinión, tu primo tuvo la idea. Me vino a buscar a mí. Ahí estuvo inteligente. Tu primo estuvo inteligente ahí. Luego, el videoclip consiguió un montón de visitas. ¿Por qué? Porque se puso a hacer gilipollas. Y luego se gastó 8.000 pavos en grabar el disco. ¿Cómo que 8.000? Pero si no tiene un duro. Ya, pero bueno, vendió el disco ese suyo de oro a un fan psicópata suyo. Mira, Julio es gilipollas, eso es así. Pero es un gilipollas buena gente. ¿Te vas a terminar esto? ¿No importa? ¿Gustavo Mambo? ¿Qué les pasa? Tengo los borradores originales de sus canciones. Su toalla sudada. Y sus uñas. ¿Y cómo conseguiste todo esto? Me lo vendía él antes de tener su programa, luego de su basura. A mí lo que me interesa es si me pudieras vender el disco de oro, porque No. No tiene precio. Pues entonces nada, gracias. No te vayas. Podemos llegar a un acuerdo. O eres muy parecido, ¿eh? Bueno, te explico. No te la voy a chupar. Gracias, Gustavo. Podemos volver a quedar cuando quieras. Sí, claro. Cuando quieras. Aquí ya está. Perdón, ¿el estudio donde se graba el club de Julito? En la puerta 13, pero están grabando, no le van a dejar entrar. Bueno, ya veremos, si no puedo entrar yo. ¿Qué se cree este ahora? Que uno no... Yo soy Gustavo Mambo, que tampoco que sea nadie, pero... yo entro. Disculpe, yo tengo que entrar ahí, ¿eh? Y voy a entrar pase lo que... ¿Qué pasa, Gustavo? Oye, Angelito, ¿qué tal? Escúchame, está hecho un asco, ¿eh? Gracias.
¿Tú no te reconocías con el...? Hombre, porque voy vestido de comunión, ¿no, pare? ¿Qué te pasa? Nada, que vengo o sea, voy tengo que ver a Julia. A ver, un nabo. Yo tengo órdenes, Espifez. Mira, que justamente tú no puedes pasar. Nada, voy. Espera. Y fuera de juego. Mira, yo te voy a dejar de pasar. Porque creo que sinceramente tienes que ver a Juli. ¿Ok? Vale, gracias. Y este sería el resultado final de nuestra camiseta ultra molona estilo años 90. Ahora vamos un rato a publicidad y a la vuelta cantamos juntos la canción de los colegas. Así que, hasta ahora, Juliters. Vale, estamos fuera, nos vamos a Publi. Que alguien me dé una puta aspirina. ¿Pero ese tío qué coño hace aquí? Tranquilo, perro crazy. ¿Qué pasa? No, que Angelito me dejó entrar. Angelito te ha dejado... Ya hay que tener careto para venir aquí, tonto, que no te necesitamos, a ver si te enteras. Que te voy a coger y te voy a destrozar, gilipollas. Tranquilo, no, tío, tranquilo. No, tranquilo no. No pasa nada, ¿vale? Estamos juntos en esto, ¿eh? Que lo sepas. Estamos juntos. Laboralmente. Tío, ¿puedes dejarnos un momento, hablar un momento? Si no te importa. Qué fuerte me parece, tío, ¿verdad? Qué fuerte me parece esto, tío. Nada, solo vine porque te quería... O sea, pasé por... Dije, voy a un poco que el toma. ¿Y esto? Que me enteré que lo vendiste para pagarnos el disco y me dio como ternura. Y dije, seguro que él lo quiere tener y... Intenté comprarlo hace tiempo, pero me dijo que, bueno, que no tenía precio. No, sí, lo sé, lo sé. Ah. Gracias, Gustavo. No tenías que haberse la chupado. No, que yo en ningún momento... Oye, Vale. Necesitaba esta mierda, tío. Y bueno, ¿tú qué tal? Vale, en 20 segundos empezamos, ¿eh? Me cago en la hostia puta. Bueno, tengo que... Sí, vete al... Me alegro de haberte visto, tío, y de que te vaya tan guay con todo el... Sí, me alegro de verte. Primo. Que te echo de menos, tío. Lo sé. Ok, volvemos de Publi en 3, 2, 1... ¡Dentro! Hola, Juliters. De nuevo aquí, ahora para terminar el programa cantándoles la canción... Bueno, la canción de los colegas, ¿no? Que... ¿Pero qué coño está haciendo? Este tío ya lo ha perdido. Bueno, pero... Hoy me gustaría que la canción sonase un poco mejor y para eso me gustaría cantarla con un buen colega mío. Mi primo Gustavo. Bueno, si él quiere. Nunca fue fácil contigo. Seguimos juntos, querido amigo. Siempre fuimos diferentes y nunca dijimos ya es suficiente. No eres para tanto, pero es lo que me queda. Te quiero Tanta droga, coño. Quiera que te mueras, aún así estaré ahí. Aunque no pueda, porque eres mi colega. No he entendido nada. Tantas veces en las que mentiste por mí, acabaste aquellas frases. ¿Han vuelto? Decir, sé que estarás aquí, aunque no puedas, porque eres mi colega. ¡Corten! ¿Pero qué coño es esta puta mierda?
nuestra mierda. ¿Verdad nos podríamos haber mudado a tu mansión, que tiene piscina y toda la cosa? No, Gustavo, esta es nuestra casa. Es que aquí se respira arte, inspiración. Hemos vuelto, primo. Pues venga, vamos a inspirarnos. ¿Qué hay que componer? A ver, ¿una cosa animada? Una cosa y raqueo. Una cosa raqueo. Un raqueo. Gamba. A lo mejor algo más. Bueno, no lo fuerces, ya saldrá. Bueno. Tu like es mi life. Compártelo. 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 Fab, dale play. Compártelo. 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 Comparte. Comparte. Compártelo. Lo que sucedió después no te lo imaginas.